Mateo capítulo 23, versículos 13 al 39. Comentario de William MacDonald. Ayes contra los escribas y fariseos, versículos 13 al 36. El Señor pronuncia a continuación 8 ayes contra los soberbios e hipócritas religiosos de su época. No se trata de maldiciones, sino más bien de expresiones de dolor ante la suerte de los mismos, no diferente de la expresión que lástima. Versículo 13 dice: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. El primer ay se dirige contra su obstinación y obstruccionismo. Ellos mismos rehusaban entrar en el reino y estorbaban agresivamente a otros para no dejarlos entrar. Cosa extraña. Los guías religiosos son frecuentemente los oponentes más activos del Evangelio de la Gracia. Pueden ser dulces y tolerantes con cualquier cosa menos con las buenas nuevas de la salvación. El hombre natural no quiere ser el objeto de la gracia de Dios y no quiere que Dios muestre gracia a otros. Versículo 14 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. El segundo ay censura que se apropiasen de las casas de las viudas y que lo encubriesen haciendo largas oraciones. Algunas sectas actuales emplean una técnica similar, consiguiendo que viudas ancianas, a veces creyentes con poco discernimiento, firmen la cesión de su propiedad a la iglesia, entre comillas. Estos pretendientes de piedad recibirán mayor condenación. Versículo 15 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. La tercera acusación contra ellos es su celo mal dirigido. Ellos llegaban a extremos inimaginables para conseguir un convertido, pero después de llegar a hacerlo, le hacían 2 veces más malvado que ellos mismos. Una analogía moderna es el celo de las falsas sectas. Un grupo está dispuesto a llamar a 700 puertas para alcanzar una persona para su causa, pero el resultado final es malo. Como alguien ha dicho, el más convertido llega frecuentemente a ser el más pervertido. Versículos 16 al 22 dice: Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. En cuarto lugar, el Señor los denuncia por su casuismo o razonamiento deliberadamente deshonesto. Ellos habían edificado un falso sistema de razonamiento para evadir el pago de los votos. Por ejemplo, ellos creían que si uno juraba por el templo no se estaba obligado a pagar, pero que si se juraba por el oro del templo, que entonces se debía cumplir el juramento. Decían que el juramento por el don sobre el altar era vinculante, mientras que jurar por el altar vacío no lo era. De esta manera, ellos valoraban el oro por encima de Dios, el templo era la casa de Dios, y el don sobre el altar, riqueza en una u otra forma, por encima del altar mismo. Estaban más interesados en lo material que en lo espiritual. Estaban más interesados en recibir el don que en dar. El altar era el lugar donde se daba. Dirigiéndose a ellos como guías ciegos, Jesús denunció su sofistería. El oro del templo tenía un valor especial solo porque estaba asociado con la morada de Dios. Era el altar lo que daba un gran valor al don que estaba sobre el mismo.
Las personas que creen que el oro tiene un valor intrínseco son ciegas. Solo es valioso en tanto que se emplea para la gloria de Dios. Los dones dados por motivos carnales carecen de valor. Los dados al Señor o en nombre del Señor tienen un valor eterno. El hecho es que fuese por lo que fuese que juraban aquellos fariseos, Dios estaba involucrado y ellos estaban obligados a cumplir el voto. El hombre no puede rehuir sus obligaciones con razonamientos falaces. Los votos son vinculantes y las promesas se han de guardar. Es inútil apelar a tecnicismos para evadir obligaciones. Versículo 23 y 24 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. El quinto ay es contra el ritualismo sin realidad. Los escribas y fariseos eran meticulosos en dar un diezmo al Señor de las plantas más insignificantes que cultivaban. Jesús no los condenó por este cuidado acerca de los pequeños detalles de la obediencia, pero les reprochó duramente que fuesen totalmente carentes de escrúpulos para lo que se refería a mostrar justicia, misericordia y fidelidad a otros, empleando una figura de lenguaje insuperada. Por su expresividad, Jesús los escribió colando el mosquito y tragando un camello. El mosquito era un diminuto insecto que a menudo caía en una copa de vino dulce y que era colado sorbiendo el vino a través de los dientes. Qué ridiculez cuidarse tanto de lo insignificante y luego tragarse el animal inmundo más grande de Palestina. Los fariseos estaban infinitamente preocupados por las minucias, pero burdamente ciegos a enormes pecados como la hipocresía, falta de honradez, crueldad y codicia. Habían perdido el sentido de la proporción. Versículos 25 y 26 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. El sexto ay tiene que ver con el externalismo. Los fariseos, cuidadosos por mantener una exhibición externa de religiosidad y moralidad, tenían los corazones llenos de rapiña y de injusticia. Tenían que limpiar primero lo de dentro del vaso y del plato, esto es, asegurar que sus corazones estaban limpios por el arrepentimiento y la fe. Entonces, y solo entonces, sería aceptable su conducta exterior. Hay una diferencia entre nuestra persona y nuestra personalidad. Tenemos la tendencia a enfatizar la personalidad. Esto es aquello que queremos que los otros crean que somos. Dios enfatiza la persona, lo que realmente somos. Él desea verdad en lo íntimo. Salmo 51:6. Aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículos 27 y 28 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El séptimo ay es también un golpe contra el externalismo. La diferencia es que el sexto ay ataca la ocultación de la avaricia, mientras que el séptimo condena el ocultamiento de la hipocresía e iniquidad. Los sepulcros eran blanqueados para que los judíos no los tocaran sin querer y quedasen así ceremonialmente contaminados. Jesús asemejó los escribas y fariseos a sepulcros blanqueados que parecían limpios por fuera, pero que estaban llenos de corrupción por dentro. Los hombres creían que el contacto con estos guías religiosos sería santificador, pero en realidad era una experiencia contaminante, porque estaban llenos de hipocresía y de iniquidad. Versículos 29 al 30. Dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. El ay final fue en contra de lo que podríamos llamar un homenaje externo y un homicidio interior. Los escribas y fariseos pretendían honrar los profetas del Antiguo Testamento, edificando y o reparando sus sepulcros y poniendo guirnaldas en sus monumentos. En discursos memoriales decían que ellos no habrían sido cómplices de sus antecesores en la muerte de los profetas. El versículo 31 dice: Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Jesús les dijo: así que dais testimonios contra vosotros mismos de que sois hijos de los que mataron a los profetas. Pero ¿cómo daban ellos testimonio de tal cosa? Casi parece del versículo anterior que ellos se disociaban de sus padres que habían dado muerte a los profetas. Primero admitían que sus padres, de los que eran hijos físicos, habían derramado la sangre de los profetas, pero Jesús emplea la palabra hijos en el sentido de personas con las mismas características. Sabía él que en tanto que ellos estaban adornando los sepulcros de los profetas, estaban además planeando su muerte. Segundo, al mostrar tal respeto para con los profetas muertos, estaban como diciendo: los únicos profetas que nos gustan son los muertos. En este sentido también eran dignos hijos de sus padres. Versículo 32 dice: Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Luego, nuestro Señor añadió: vosotros también colmad la medida de vuestros padres. Los padres habían llenado la copa parcialmente al asesinar a los profetas. Los escribas y fariseos pronto la llenarían hasta el borde al dar muerte al Señor Jesús y a sus seguidores, llevando así a una terrible culminación lo que sus padres habían comenzado. Versículo 33 dice: Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Al llegar a este punto, el Cristo de Dios prorrumpe en estas atronadoras palabras: serpientes, engendros de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Puede acaso el amor encarnado pronunciar unas palabras tan hirientes? Sí, porque el verdadero amor ha de ser también recto y santo. El concepto popular acerca de Jesús como reformador inocuo, incapaz de otra emoción que la del amor, no es bíblico. El amor puede ser firme y siempre ha de ser justo. Es solemne recordar que estas palabras condenatorias fueron lanzadas contra unos guías religiosos, no contra borrachos ni réprobos. En una era ecuménica en la que algunos cristianos evangélicos están uniendo sus fuerzas con enemigos reconocidos de la cruz de Cristo, es bueno ponderar el ejemplo de Jesús y recordar las palabras del profeta Jehú a Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Segunda de Crónicas 19:2 dice: y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Versículo 34 al 35 dice: Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Jesús no solo previó su propia muerte, sino que les comunicó de forma expresa a los escribas y fariseos que ellos asesinarían a algunos de los mensajeros que él les enviaría: profetas, sabios y escribas. Algunos que escapasen al martirio serían azotados en las sinagogas y perseguidos de ciudad en ciudad. De esta forma, los guías de Israel amontonarían sobre sí mismos la culpa acumulada de la historia del martirio. Sobre ellos vendría toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde Abel hasta Zacarías, cuyo asesinato es recogido en 2 de Crónicas 24, versículos 20 y 21, que dice:
Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo, en el patio de la casa de Jehová. El último libro en la disposición hebrea de la Biblia no se trata de Zacarías, autor del libro del Antiguo Testamento. Versículo 36 dice: De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. La culpa de todo el pasado recaería sobre la generación o raza a la que estaba Jesús dirigiendo la palabra, como si todo el anterior derramamiento de sangre inocente se combinase y culminase en la muerte del Salvador sin pecado. Se derramaría un torrente de castigo sobre la nación que odió sin causa a su Mesías y lo clavó en una cruz para criminales. Jesús se lamenta sobre Jerusalén. Versículo 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Es sumamente significativo que el capítulo que más que cualquier otro contiene los ayes del Señor Jesús finalice con sus lágrimas. Después de su acerba denuncia de los fariseos, él se lamenta patéticamente por la ciudad de la oportunidad perdida. La repetición del nombre Jerusalén, Jerusalén está cargada de una emoción inexpresable. Esa ciudad había dado muerte a los profetas y había apedreado a los mensajeros de Dios, pero el Señor la amaba. Y muchas veces, protectora y amante, habría juntado así a sus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quiso. Versículo 38 dice: He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Al terminar su lamento, el Señor Jesús dijo: He aquí que vuestra casa os es dejada desierta. En primer término, la casa aquí es el templo, pero puede incluir asimismo la ciudad de Jerusalén y la nación misma. Habría un intervalo entre su muerte y la segunda venida, durante el cual la incrédula nación de Israel no le vería después de su resurrección. Él fue visto solo por creyentes. Versículo 39 dice: Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. El versículo 39 mira adelante a la segunda venida, cuando una porción creyente de Israel le aceptará como su Mesías Rey. Esta aceptación está implícita en las palabras citadas: bendito el que viene en el nombre del Señor. No hay indicación alguna de que quienes asesinaron a Cristo tendrían una segunda oportunidad. Estaba refiriéndose a Jerusalén y, por tanto, por metonimia, a sus moradores y a Israel en general. La siguiente vez que los habitantes de Jerusalén le vean tras su muerte será cuando le miren a él, a quien traspasaron, y se lamenten como quien se lamenta por un hijo único. Zacarías 12:10 dice: Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Para los judíos no hay llanto más amargo que el llanto por la muerte de un hijo único. Fin del capítulo 23 de Mateo. Comentario de William MacDonald.